¿no? O sea, exacto. Perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con esta historia de la evolución de la ingeniería de sistemas, que para repasar un poco, vamos a ir desde el año 70, de los 70 hasta la época actual, con colegas que han sido pioneros en estos temas y que nos van a ayudar mucho a ver cómo ha sido el proceso en las épocas distintas de la ingeniería, de la tecnología y del factor humano, ¿no? Especialmente de cada uno en este aspecto. Hoy tenemos a Luis Javier Parra, que es el actual presidente de ASIS, una persona muy conocida, muy connotada en la ingeniería de sistemas, y vamos a tener la charla que hemos tenido similar a los otros colegas. Vamos a hacer una parte antes de Luis Javier. A Luis Javier no le vamos a pedir que se presente porque se va a presentar durante una hora o más, pero en el grupo gestor estamos Edgar Ruiz, que no está en estos momentos, Sandra Liliana Rojas, de la Nacional, Edgar El Latadeo, y Rafael García del Politécnico, que sí está en este momento. Entonces yo le pediría a Rafa saludar a Luis Javier, aunque nos conocemos, pero la grabación no nos conoce, entonces para que, como hemos hecho, se conozca quiénes estamos, ¿no? Entonces, Rafa, adelante, del grupo gestor. Muchísimas gracias, Manuel. Luis Javier, bienvenido a este espacio que hemos venido trabajando y promoviendo desde diferentes frentes. Y pues es un placer que estés acá con nosotros. Mi nombre es Rafael García, eh, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación del Politécnico Gran Colombiano. Estaba viendo en tu hoja de vida que nos comparte Manuel, cuando tú te estabas graduando, yo estaba empezando el pregrado en la Universidad de los Andes, ingeniero de sistemas y computación de Uniandes. Y, y bueno, sobre todo entusiastas como todos nosotros, como lo decíamos hace un rato, de nuestra carrera, de nuestra profesión. Y con muchas expectativas por escuchar tu versión de lo que ocurría en esos tiempos cuando empezaste a estudiar y durante todo tu proceso. Perfecto, Rafa. Muchas gracias. Claro, gracias, Eh, Rafael. Claro que sí, ahí vamos a conversar muy agradablemente. Muy bien. Beatriz Caicedo, un saludito, que es muy conocida, obviamente. Gracias, Manuel. Bueno, pues, a ver, abrimos esta cámara. Beatriz Caicedo, yo soy la directora ejecutiva de ASIS. Tengo a Luis Javier, pues, muy de cerca, porque Luis Javier es el presidente de la asociación desde hace 3 años larguitos. Y aquí súper contenta con este programa y esta actividad que vienen desarrollando, pues, estos queridos miembros de Redis, decanos o directores de programas cercanos con el liderazgo de Manuel. Desde ASIS es importante siempre recordar que nos gusta apoyar este tipo de iniciativas y actividades, de manera que muchas gracias, Luis Javier, por estar con nosotros y al equipo, pues, por esa iniciativa tan interesante. Muy bien, A ustedes, gracias, muchas gracias Beatriz. por invitarme. Gracias, Beatriz. Y Kevin, nuestro practicante y webmaster. Saludo de siempre, Kevin. Le tocó saludar. Bueno, eh, pues con Luis Javier hemos hablado un par de veces y es chévere, es diría yo, como un estilo de vida de un profesional al que uno quisiera aspirar siendo tan, pues en mi caso, estudiante y comenzando mi carrera profesional. Y ya. Kevin, Perfecto. pero cuéntanos de qué universidad te Cuentan graduaste. Ah, de bueno, ti que sí. yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estoy haciendo mis prácticas en ASIS, ya llevo 6 meses trabajando en ASIS. Como lo decía en algún otro momento, enamorado del proceso. Y nada, aprovechando estos espacios porque son muy eh, importantes y llenos de experiencia. Ustedes son un, un libro viviente de experiencia. Genial, ojalá disfrutes
seguramente todas estas charlas. Muy bien, Sí, así va a que ser. Lo he la hecho. generación que Bien. nos, la generación que nos va a reemplazar, ¿no? ¿No? O sea, que ya hay que irse preparando. Sí, sí, así va a Bueno, ser. Luis Javier, un saludo, obviamente para nosotros tú eres una persona súper conocida. Y vamos a comenzar entonces, comenzando, lo primero es el análisis de la época en que estudiaste, es decir, enfocarse mucho en la persona, la época, del futuro hablamos ahora, de tu colegio, porque el comienzo, ¿no? Cuando entraste a la universidad, comienza a contarnos cómo fue esa historia tuya del inicio. No te me adelantes mucho al futuro para ir avanzando en la conversación, ¿no? Entonces, arranca con el comienzo de tu estudio, Perfecto, donde Manuel. estudiaste. Vamos a ver si la cronología me ayuda a no adelantarme tanto. Pero a grosso modo puedo decir que, digamos, cuando la época en que inicié a entrar a la universidad, en esa época había una serie de, digamos, prácticas para que le guiaban a uno la carrera, le hacían unos exámenes psicotécnicos y todos esos temas. Yo salí del Liceo de Cervantes, todo el tiempo estuve en el Liceo de Cervantes, kinder, primero, el bachillerato, toda la universidad, todo el elemental y el bachillerato, hasta entrar a la universidad. Y digamos que dentro de la vocación que yo sentía, siempre me gustaban las matemáticas y la física. Siempre venía yo con ese interés. Y básicamente la situación fue que cuando yo entré a la universidad, fue a ingeniería mecánica. Yo no conocía siquiera, a pesar de que seguramente hablaban, yo no conocía lo que era la ingeniería de sistemas. En el primer semestre, claro, la ventaja de entrar a una universidad que mezcla todas las ingenierías, me mostraron lo que era la ingeniería de sistemas. Una amiga, un amigo, a mí me interesó y me empecé a apasionar por el tema, y tanto que fui como asistente a todas las clases de introducción de ingeniería de sistemas que las estaba guiando en esa época Ernesto Lleras, con un libro maravilloso, que era un libro que nos permitía como entender y desarrollar problemas de toda índole. Entonces, digamos que como era una formación tan matemática, me siguió apasionando, y yo al otro semestre inmediatamente entré a solicitar doble titulación, doble programa paralelo, porque a mí la mecánica siempre me gustó y me sigue gustando mucho por el tema de física. Pues tanto que realmente en el curso del estudio en ingeniería de sistemas, yo mezclé mucho temas más allá de la física que exigía la ingeniería de mecánica. Entonces tomé todas las ingenierías, todas las físicas, física 1, física 2, física 3, física 4, astrofísica, física atómica y nuclear, laboratorio de física atómica y nuclear. Me han dicho, estuve casi 7 semestres tomando temas de física para complementar lo de ingeniería mecánica. Pero paralelamente, el tema de sistemas, que ahora pues uno entiende que es transversal, todo inclusive me ayudó mucho ese concepto de sistemas a ser efectivo en mis estudios, porque siempre estaba como analizando el tema de la información, etc. Entonces, básicamente, el tema del trabajo de estudio para mí nunca fue un trabajo, siempre fue algo agradable, algo en el cual lo disfrutaba muchísimo. Y en esa época de la universidad, yo veía que los profesores, principalmente de ingeniería de sistemas, eran profesores muy versados que venían de otras universidades internacionales. Entonces, típicamente ahí encontramos profesores de Francia y profesores de Estados Unidos, los que más se destacaban y los que más, digamos, cooperaban y contribuían a que uno aprendiera temas maravillosos. Entonces, esa mezcla creo que hizo en mí una situación muy característica, porque
para el tema del grado, fusioné las dos carreras e hice un trabajo de grado que era el primer proyecto que se hizo en la Universidad de los Andes, no sé si en Colombia, de diseño asistido por computador, basado en tecnologías de gráficas que en esa época estaban incipientes. El primer terminal de computación gráfica que llegó a la Universidad de los Andes fue utilizado para algunos proyectos, varios, entre esos el que yo desarrollé de desarrollo de diseño gráfico de ejes mecánicos. Luis Javier, espera que te me graduaste muy rápido. Mira, muy rápido. ¿Cuál fue el año? Sí, el año en que iniciaste, ¿cuál fue? El año en que entraste a la universidad. Yo me encargo del reverso, no te preocupes. Ok, ¿En qué no, año comenzaste? yo me gradué en 1975 del colegio, pero tuve un año Sí, de intercambio, o sea que yo entré a la universidad realmente en el 76-2, 76-2, exacto. Ok. aunque Ese fue el año en que tú comenzaste, ¿de acuerdo? sí, Antes correcto. de hablar digamos, vamos en el grado, pero echemos un reversito. Entraste a la universidad, viste seguramente 2 años de ingeniería, todavía eran 2 años iguales para las ingenierías en esa época. ¿Te tocó eso? Cuatro semestres, 4 o 5 Sí, semestres que tenían claro, un básico un común. básico. Que lo Sí, debiste gozar porque eran matemáticas, física y humanidades, o sea, no total. muy intenso en ese sentido, ¿no? Idiomas. Entonces, en ese momento, ¿qué había en la universidad? ¿Qué computador existía? ¿Cómo era esa Ah, situación? Y tus compañeros también, porque era muy nuevo todavía los sistemas. claro, claro. Los sistemas eran totalmente nuevos. Estaba el IBM 360 en esa Ajá. época, que se programaba con tarjetas perforadas. Nos volvimos muy expertos en la mecanografía. Yo nunca tuve una sola clase de mecanografía, pero ahí aprendimos con las perforadoras, madrugábamos totalmente a poder hacer los paquetes de tarjetas para los programas. Ese computador IBM 360, que creo que fue con el que inició la carrera en los Andes, esa parte no me la conozco bien, pero en 1972, según me cuentan algunos profesores, fue cuando inició la carrera. O sea que nosotros empezamos como 4 años después. eh, Entramos en el 76. O sea, yo creo que Sí, ya había avanzado. había una promoción Sí. que se había acabado de graduar con el 360. El 360 después lo cambiaron por un Burroughs. Se cambió el centro de cómputo. Bueno, el progreso de la universidad en todos sus aspectos se veía, y el Burroughs fue el siguiente computador, un mainframe, no me acuerdo ahorita exactamente el modelo, pero era un Burroughs que seguía funcionando con tarjetas. Aunque después ya fue cambiado por terminales, entonces ya uno empezaba a ya eliminar el tema mecánico de la tarjeta por el tema de registrar las líneas del programa, y el Burroughs se programaba en Algol, por ejemplo, mientras que el IBM se programaba en Assembly o se programaba con Fortran. Entonces, muchas de las primeras tareas y trabajos que hicimos en el IBM 360 fueron hechos en Fortran, y me acuerdo muchísimo un proyecto de microcomputadores que dictaba Joaquín Oramas, que en paz descanse, gran profesor y compañero del colegio, que nos pidió como proyecto de ese curso hacer primero un ensamblador basado en un lenguaje que se llama Andes 2.5 y Andes SB. Andes 2.5 era el lenguaje de máquina que simulaba todas las principales, digamos, primitivas del computador 360, y Andes SB era el ensamblador que lo simulaba. Todo eso se hizo en Assembly. Entonces, eso fue algo realmente interesante. Yo pensaría que ese trabajo del detalle con que se formaron muchos de esa época nos da un entendimiento muy amplio de
qué es lo que está pasando dentro de un computador cuando está procesando. Y eso que la evolución también, después hablaremos de eso, la evolución ha llegado a simplificar, a volver una caja negra, negra, como pasó con los carros. El carro primero la gente que no sabía cómo funcionaba y después aprendió que con gasolina y el carburador y empezó a entenderlo. Pero ya en este momento también los nuevos carros son totalmente una caja negra, casi que no se sabe ni cómo funciona el carburador ni nada. Y cuando están los eléctricos ya va a ser que menos. ¿Sí? Sí, Entonces, interesante esa. hago esa analogía porque pienso que el tema digamos, del conocimiento estructurado de capas, desde la más detallada hasta la más abstracta, es la que considero que crea una buena capacidad de abstracción para la ingeniería de desarrollo de software y de programación, porque esa es una habilidad que se desarrollaba mucho con la parte matemática, la abstracción, cómo abstraer un problema y dividirlo en Sí. sus pedazos, cajas negras, etc. Y eso que acabas de decir establece un punto, el del Burroughs, porque el primero fue el 650 que era de tubos, que era de museo, no lo conocimos prácticamente. Usted no En lo conoce. realidad el primer, lo conocíamos por allá, en el guardado, ¿no? Para arriba en la universidad, que Ajá. me acuerdo que compilaba y generaba el código ejecutable en tarjetas, era terrible. Ese no lo conocimos. Luego el 1130 fue el primero, después de eso, antes del 360. Pero lo que acabas de decir es interesante, la evolución, porque ya en el Borros, el sistema operacional creo que se llamaba MCP y era en Algol, ¿no? Algol, sí, Algol Era un era el sistema lenguaje operacional del lenguaje de máquina, era Algol, de alto nivel, y ya había terminales, digamos, ese fue otro concepto. Entonces bueno, eso se fue orientando. Y hablaste también de profesores franceses y profesores norteamericanos, ¿no? Que también fue una época nueva en la universidad, o sea que te tocó también esa época de los profesores franceses, ¿no? y se me olvidaban los alemanes, porque bueno, dentro de los temas En alemanes, matemáticas. no, en física, estaba, y que fue mi maestro en física, que fue Klaus Weiner, Franz Weiner, Ujú. que murió en el laboratorio de física atómica. Él murió allá de un infarto, en la misma universidad. Nosotros éramos Sí, monitores con Jorge Ortiz, otro colega de sistemas muy brillante, y él era alemán, y él también nos presionó, digamos, nos guió para que utilizáramos mucho la computación en todo lo que eran los trabajos de física. sí. Entonces también Rafa hacíamos. quiere decir algo, Sí. ¿sabe? Rafa. Pues Luis Javier, eso está buenísimo. Pero me llama muchísimo la atención un asunto y me atrevo a preguntarlo, qué pena interrumpir, que está buenísimo la narrativa. Eh, Estás estudiando en 1977 más o menos, estás estudiando ingeniería mecánica y te gustan las matemáticas y la física. Y entonces, ¿por qué un ingeniero, un estudiante de ingeniería mecánica eh, que le gustan las matemáticas y la física, en lugar de decir lo que me pasó a mí, por ejemplo, estudio matemáticas también, en lugar de hacer un segundo programa con matemáticas o con física que le apasionaban, dice, oye, me suena esto a ingeniería de sistemas? ¿Qué es lo que atrae a ese estudiante, a ese prospecto de ingeniero mecánico hacia los sistemas y no hacia las matemáticas? Sí, Rafael, esa pregunta es muy importante y uno se la hacía constantemente. La, yo dudé en si seguía física o matemáticas o si me metía más bien pero yo, digamos, no lo dudé, lo pensé. Pero desde que entré a esa clase, la primera clase que salí de Introducción a la Ingeniería de Sistemas, dictada por Ernesto Lleras, quedé enamorado del concepto que él estaba hablando de lo que era entender problemas y buscar soluciones múltiples a problemas. Eso era todo lo que él decía en ese momento y que con la ingeniería de sistemas uno podía abstraer. Fue algo que realmente dije, por aquí es donde y no lo dudé. Es más, pues ya los que me conocen saben que
después de haber terminado ingeniería de sistemas, aunque he desempeñado temas de ingeniería mecánica, proporcionalmente a mi dedicación profesional es menor. Yo diría que un 20% en mecánica y el resto del tiempo profesional dedicado al área de sistemas. Sin embargo, siempre trato de unir las dos cosas y me ha gustado muchísimo ese tema porque es interesante. Entonces, en Muy bien. últimas, parte del motivo, si entendí bien, es eso que de tantas maneras reclamamos en ingeniería de sistemas y en nuestra disciplina, es que a ese muchacho también hubo un role model, alguien que lo sedujo entre sus profesores y le pareció el discurso tal que dijo, yo quiero esto para mí. Qué bien, gracias. Si bien Ernesto Lleras en esa clase, porque la introducción tenía una característica, que bien la coordinaba un profesor, pero invitaba a muchos profesores de diferentes lados. Entonces eso también fue maravilloso, esa diversidad de opiniones, porque invitaban a personas de ingeniería eléctrica, donde hablaban de cómo funcionaba el tema eléctrico, los transistores, la evolución de... Eso también me apasionó. O sea, toda esa mezcla fue la que me unió mucho a tomar la decisión de hacer las dos carreras. Bien. Ok. Bueno, eso va determinando en el programa Mi BIOS de televisión que hicimos sobre los pioneros está Ernesto Lleras. Y su orientación, que yo creo que toca mucho con Javier, es sistemas y sociedad. Él es un hombre que habla de la sociedad y la influencia de todo esto en la sociedad, Ernesto Lleras. Y esto es importante porque en cada una de las charlas hemos tratado de mencionar esos profesores influyentes que siempre recordaremos, cada uno tiene su modelo. Y bueno, base en ese tema de que con Ernesto te ilusionaste con la ingeniería de sistemas. Entonces, sigue el relato dentro de la universidad, digamos, asignaturas, materias. ¿Qué puedes decir de esas épocas? Pues soy un caso un poco atípico porque me tocaba tomar de los dos lados, a pesar de que el ciclo básico era muy similar. Yo siempre me metía más a hacer cosas de sistemas. Entonces, por ejemplo, además del tema de la introducción, que después no me lo valieron, pero la introducción de mecánica sirvió, entré a mirar temas relacionados, por ejemplo, con todo lo que era la lógica matemática, el tema de circuitos de ingeniería eléctrica, que está dictado por Villalobos, pero no es Jorge Villalobos, sino otro profesor Villalobos, ahorita no me acuerdo el nombre de él, donde también un profesor extraordinario que supo comunicar cómo se estructuran los computadores físicamente. Entonces, yo me metía en todas las posibilidades porque mi carrera formal era ingeniería mecánica y la estaba siguiendo al pie de la letra y tomaba 2 materias adicionales de sistemas como para adelantar. Hay una anécdota interesante que me gustaría contar, pues Olga Lucía Giraldo en esa época fue profesora mía de que era un tema de, ahorita se me escapa, digamos, era sobre temas de software también, y no pude, ella me dijo que yo mientras no fuera aprobado, tuviera aprobado las 2 cosas al tiempo, las 2 carreras al tiempo, no podía tomar el curso de ella. Entonces, como que no, y bueno, esa fue una anécdota que finalmente salió positivamente y me permitieron seguir entrando en esa clase y finalmente se formalizó esos créditos. Entonces, fueron situaciones y anécdotas personales interesantes de cuando en la universidad, que tampoco estaba muy acostumbrada a tener un estudiante con dobles. Ahorita es muy común, pero en esa época no era tan común y había muchas reglas y cosas que se dificultaban. Entonces, ese fue el Pero tema. estudiaste ambas carreras. Sí, yo estudié ambas Sí, carreras. interesantísimo. En paralelo. En total me demoré 2 semestres más, un año más. Claro, claro. Bueno, sigue adelante. Hay ¿Qué tantas? otros cursos que me acuerdo muchísimo. Análisis numérico. Mm,
una materia donde le enseñaban a uno todo lo que implica el análisis de grandes volúmenes de datos. Se habla de Big Data ahora, en esa época cuando uno veía esos algoritmos para poder calcular estadísticas y promedios, ahí empezaba uno a visualizar el poder de la computación en ese tipo de cosas. Eso fue algo maravilloso. Me acuerdo mucho también de una materia que tomé con Klaus Madlener de Ingeniería Eléctrica, perdón, con Klaus Mayer de Ingeniería Eléctrica, que era computación analógica. Entonces, cuando se habla del origen de la computación, todo el mundo habla de la computación medio digital, aunque todo viene realmente en cierta forma analógica. ¿Dónde se divide lo analógico de lo digital? Es simplemente un nivel arbitrario que uno le pone al nivel de voltaje y ya deja de ser analógico. Pero el fondo de toda operación, y ahorita estamos volviendo a eso nuevamente con la computación cuántica. La computación cuántica ya no tiene los bits, tiene los qubits, y los qubits realmente son estados amplios, múltiples estados. Entonces volvemos a esa historia de la computación analógica. Ese curso para mí también me marcó algo importantísimo, y es entender todo el tema de compuertas lógicas para poder generar funciones, y eso se usaba mucho en los modelos que simulaban, digamos, procesos de la naturaleza. Muy interesante. Entonces, ese fue otro curso valiosísimo para una formación integral de lo que era la aplicación de la computación en la vida cotidiana. Otro curso que tomé como totalmente opcional en unas vacaciones de un profesor alemán, que ese sí se llamaba Klaus Madlener. Él vino invitado por Sergio Fajardo, que fue profesor mío de lógica, vino esas vacaciones a dictar un curso que se llamaba Algoritmos Probabilísticos. Ese proceso de entender que los algoritmos, sí, en teoría el computador siempre da una sola respuesta y debe ser esa y no otra, pero cuando entra el concepto de la probabilidad en la creación de los algoritmos, esto es algo increíble. Y vuelvo al tema de la computación cuántica. En la computación cuántica en este momento tiene ese concepto de que el resultado no es único, pueden ser múltiples resultados, y dependiendo de algunas funciones de valoración, se puede saber cuál es digamos, el resultado más adecuado para resolver un problema. Entonces, ese fue otro curso que impactó muchísimo, digamos, mi interés por la computación. Y eso ha sido curso tras curso tras curso, porque así como la introducción de sistemas me inició, cada semestre yo tenía algo que me impulsaba más. Por ejemplo, después cuando llegó Jorge Phillips de su posgrado de Stanford, también fue un maestro para mí, donde se mostró lo que era la verdadera computación. ¿Por qué? Porque en la época que yo estudié, había una cierta debate, una cierta, digamos, sí, como controversia de que si la universidad debía hacer ingeniería de sistemas, todo el tema de las cajas, y no de computación, o sistemas y computación, o solo computación. Esa era en la época que yo estuve, digamos, en los últimos semestres, hubo inclusive choques entre profesores que abogaban de que la ingeniería de sistemas de los Andes debería concentrarse exclusivamente en temas de cajas de sistemas, o sea, lo que es entrada, proceso y salida, mientras que las demás, la corriente decía, no, hay que profundizar en cómo se hace la caja blanca, o sea, ¿qué pones tú para que eso funcione de esa manera? O sea, el software y las estructuras. Entonces, ese dilema fue muy interesante para la formación de la época. Y Jorge y Roberto Pardo yo creo que habían como dos corrientes. Una, la corriente
de sistemas que venía un poco influenciada por, por los profesores de ingeniería industrial, que pues muy valioso, obviamente, pero que querían o que decían que eso era lo más importante, mientras que estaban los demás que decían, eso es importante, pero es más importante cómo se hace el software, cómo se pone a funcionar esa caja negra, y bueno, ahí eso fue muy interesante. Mi posición actual es que debe ser más el tema integrado entre la parte de computación y la parte de sistemas. El concepto de sistemas es valiosísimo, pero si no sabes qué está pasando adentro, también... Adentro no es igual. Mira, sin buscarlo, estás dando un punto importantísimo de la ingeniería, Luis Javier, porque tú sabes que esta iniciativa nace de RAISE, ¿no? La Red de Programas de Ingeniería de Sistemas, que somos 100 universidades, que siempre estamos discutiendo hacia dónde va la ingeniería. Aquí está estableciendo una diferencia entre una gran preocupación hoy en día de la misma tecnología, o sea, que nos llega los temas que nos llegan de tecnología se vuelven una preocupación como central de la formación, y tú nos estás hablando de un momento en el conocimiento integral es lo que formaba parte de esa preparación como ingenieros. Hablas de la física, de la matemática, hablas de todo lo que nos has hablado, sin que se estuviera hablando de cuál es la tecnología en sí que existía en el momento, lo cual es muy valioso y aporta mucho a estas discusiones que tenemos nosotros, porque hoy en día es un poco pragmático, digamos, ¿no? El hecho de las tecnologías. Eso va muy bien. Adelante, entonces, Luis Javier. Vamos por muy buen camino. De Bueno, eso me se alegro. trata de esta charla. Sí. Esto me ha parecido muy valioso que yo me acuerde de las materias y sobre las materias hago una evolución. Mira, hay otra materia muy importante que tomamos que era sistemas expertos. Sistemas expertos, y casi que en esa época lo que pasaba era que se identificaba la manera de hacer un problema o desarrollar un programa con el lenguaje. Entonces, en estructuras de lenguajes y en herramientas de lenguajes y lenguajes de programación, del cual yo fui profesor después de graduarme, generamos digamos, una clasificación, unas características que permitían identificar los lenguajes según el tipo o el paradigma de programación. Entonces, por ejemplo, ahorita se habla de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, maravilloso, y se asocia mucho Python a la inteligencia artificial. Pero fíjate que desde esa época, Minsk en MIT había creado Lisp. Y yo tomé un curso de Lisp que era donde se veían todos esos conceptos de como el autoaprendizaje, que podía llegar a crear un programa a sí mismo y crear un programa que generara otro programa de él. Eso se estaba viendo desde esa época y pues digamos que no evolucionó tan rápidamente, pero hay unos conceptos muy básicos ahí. Lo mismo en los sistemas expertos. Los sistemas expertos que eran en esa época eran desarrollados con Prolog, que era otro lenguaje, que era programación lógica. ¿Y qué pasaba? O sea, eran reglas y los programas empezaban a aplicar las reglas según ciertos conceptos. Que eso es también como la primera parte de una evolución hacia lo que hoy se denomina inteligencia artificial, que bueno, eso habría mucho que hablar al tema, pero esos dos programas, esos dos, digamos, cursos que tomé en cuanto a esos tipos de lenguajes fueron muy valiosos. En la misma estructuración de los lenguajes que abstraían el problema como Módula, Pascal y todos los demás, también creaban otro paradigma de desarrollo. Me acuerdo que Jorge Phillips nos metió en un grupo que se llamaba FIG, Fourth Interest Group, donde Fourth es otro lenguaje que es similar a Lisp y que permitía crear una serie de soluciones a problemas que podríamos decir que eran de inteligencia artificial de esa época. Entonces, también una cosa que quiero dejar es que si bien en este momento muchas personas hablamos de cosas y se vuelven como modas o forma de decir, desde esa época en que nosotros estudiamos estaban.
estaban o incipientes o están en diferentes estados de evolución, pero las bases del conocimiento ya estaban formándose en ese momento, como los que acabo de decir de Fortran, de Lisp, de Prolog, de todos esos lenguajes que eran las bases para lo que después se derivó en otras cosas. Pero aún más, el tema en física de lo que era la identificación por radiofrecuencia, el RFID, Radio Frequency Identification, que fue después la base de todo el desarrollo del Internet de las Cosas. Eso ya se estaba viendo, por lo menos en eléctrica, se veían ese tipo de conceptos de cómo podías tú identificar, y el desarrollo de Bluetooth y todo eso venía ya estructurado con los conceptos de las redes. Otro tema vital que vivimos nosotros fue el desarrollo de Internet, porque el desarrollo de Internet sí que lo vivimos nosotros, desde el mainframe al computador personal y a la red, al Internet. Eso fue justo en ese span de tiempo donde nosotros estudiamos y en los primeros semestres después de graduados, donde precisamente con el Politécnico Gran Colombiano, yo les ayudé a desarrollar el currículum para el manejo de un programa de telemática, donde la base era cómo entender la creación de las redes de computador, cómo se comunicaban los computadores, qué era un módem, cómo eran los diferentes niveles de las capas de comunicación, la capa física, la capa, bueno, el modelo de capas de redes, que después fue básico, del cual tuvimos profesores excelentes, entre ellos Roberto Pardo, entre ellos una persona eléctrica ahorita, Fajardo, que no me acuerdo ahorita el nombre, no es Sergio. Sergio fue profesor mío de lógica. Margarita Mesa fue profesora mía de álgebra abstracta, perdón. Álgebra lineal también fue Sergio Fajardo. Entonces, digamos, todos esos conceptos de matemáticas se evolucionaron muy bien y eran la base para la creación de todos estos nuevos conceptos. En ese momento, los compañeros, ¿te acuerdas más o menos cuántos compañeros tenías de estudio? Bueno, hay una época que tiene el número más o menos preciso. Nosotros nos Y graduamos 40 y pico de personas, finalmente. 40, ya había crecido. Yo Ya había crecido. gradué en el 82 de ingeniería mecánica, en el 82, bueno, realmente terminé en el 81 diciembre y me gradué en el 82 en febrero, éramos 40 y pico. Y luego en septiembre de ese mismo año, del 82, me gradué de sistemas con 40 y pico también. Éramos como 40 y pico en ingeniería. ¿Y recuerdas Ajá. más o menos cuántos compañeros tenías en esos primeros semestres? Porque se gradúan, digamos, 40 y tantos ingenieros de sistemas, pero ¿cuántos habían empezado más o menos cuando tú ibas de asistente a esos cursos? Por el curso de introducción yo creo que era casi el doble. O sea, básicamente en los cursos de introducción, que habían varias secciones, había por lo menos 2 o 3 secciones de 30 o 2 de 40 o 3 de 30, más o menos entre 80 y más o menos de los que ingresamos en esa época. Si mal no está mi memoria, ¿no? Sí, Pero más o menos. Ya había crecido, ¿no? La época anterior, la época nuestra del 72, éramos 10. 10 que comenzamos y 10 que terminamos, ¿sí? Era un poco raro, ¿no? Año 72, digamos, pero ya 80, ya la ingeniería comenzaba a verse, y tal vez para establecer una línea de tiempo, año 82 que te graduaste, los mainframe, bueno, siempre han existido, pero su auge estaba terminando antes del 79, 78, en el 80 llegaron los microcomputadores y llegó el IBM PC en ese año, y ya en el 82 había redes locales y ciertas cosas de tecnología, ¿cierto? Ya había avanzado un poco eso, ¿no? Y sí, seguías con el Borrox, obviamente seguían con el Borrox en la Universidad de los Andes. y sí, Ok, sí, lo has dicho perfectamente, entre el 76 y el 82 pasaron demasiadas cosas. Bueno, y claro. ahora en 2 años pasa peor, pero No, en no, en cada una semana, en una semana pasa de todo, ¿no? esos Esa es 6 otra años cosa. se cambió el Sí, mainframe por el microcomputador. Me acuerdo sí. perfectamente de ti, Manuel,
cuando tú representabas Radio Shack y vendías los Radio Shack, yo iba y hicimos algún proyecto, eso fue tal vez recién graduado, o estaba yo todavía en los últimos semestres, ya estaba entrando los microcomputadores, me acuerdo de Radio Shack perfectamente, con sus disquetes Sí, de 8 pulgadas. Una que al cosa comienzo no había ni disquetes, al comienzo, ¿no? Sí, pero después, pero se sí, inició la época, sí. pues Se fíjate inició que la época de programación con los micros. fíjate lo que te contaba para la tesis, que fue el primer terminal gráfico de Hewlett Packard, un terminal gráfico que estaba ahí. Imagínate que ese no tenía disquetes, todos los archivos se grababan en unas cintas. Entonces, Así. yo daban 1 hora de trabajo máximo porque ese era lo más usado, todo el mundo quería usarlo, ver cómo se salían las gráficas, y tenía 1 hora de las cuales yo me gastaba casi 10 minutos cargando el programa a memoria, o 5 minutos, y 5 minutos para grabar lo que había hecho. Así era. Ahí por ahí tengo todas las cintas, que eso ya no sirve Sí. para nada, porque pues imagínate, Museo, ¿no? hecho en BASIC, ese programa fue hecho en En BASIC, Basic, gráficas. Es una sí, cosa increíble. Yo me pongo a pensar, con un terminal de 32K de memoria, se hizo lo que se así hizo. era. Es algo impresionante realmente, viendo lo que hoy hay. Así era. Yo estaba programando con Iván Obregón Sanín un software de asignación de tripulantes a los vuelos de Braniff, vía satélite, año 79. Y había comprado un micro, y Iván dijo, ¿qué es eso? Le dije, se llama micro, ¿no? ¿Sí? Y dijo, como este dato es de algoritmo, no de grandes datos, hagámoslo en el micro. Y programamos el sistema en el micro en BASIC, ¿sí? Con una cosa relativamente primitiva, y ahí fue donde comenzó el interés en el caso mío de los micros, porque en el 80 comenzamos con Radio Shack. Pero digamos, esa época 80, comienzan los micros con software. Es muy importante que todos hemos integrado alrededor, no de la venta del hardware, sino del software y de la tecnología. Y bueno, vas en esa época donde ya había micros en los Andes, obviamente en el año 81, 82 ya estaban Ya los también, Apple y todo eso, ¿no? Apple también. Me acuerdo de quien lo representaba aquí, una empresa que llamaba CDM, Comercializadora de Manzanas, dirigida por Ujú. Tomás Mier, que él no es ingeniero de sistemas, pero él Tomás era Miel, sí, comerciante. Bueno, muy sí. interesante todo este tema. Me has hecho acordar cuando hablamos de BASIC, de un tema importante que tiene que ver también con la influencia que yo tengo de parte de mi mamá, de mi madre, ella es artista. Ella es diseñadora textil, todavía vive, cumplió 90 años hace poco, y en la época en que yo me estaba graduando, tomé un curso con José Tiberio Hernández de computación gráfica. Él acababa de llegar de Grenoble, o de Lille, él estudió fue en Lille, y dio un curso, el que yo estaba esperando que llegara, que era el de computación gráfica, antes de mi graduación, y eso me llevó a muchas cosas. Entre esos, a escribir en BASIC un primer programa de diseño textil, que tú le das los parámetros de qué tanto era la trama y la urdimbre, los colores, los gruesos, y él tejía sobre la pantalla despacitico, ¿no? Porque era un loop y iba como tejiendo y llenaba la pantalla de cómo se vería una tela con esas características de trama y urdimbre. Y eso lo presentó mi mamá, yo con mi mamá en una conferencia que ella hizo en la Cámara de Comercio. Pues hace rato, por ahí debe haber algún artículo del tiempo de 1982 sobre ese tema. Me gusta mucho tu anécdota y perdón por meterme, porque es que ese programa, exactamente ese, yo lo utilicé para un trabajo que hice justamente cuando era estudiante, porque quería, una pregunta que tenía Tiberio era, dado que esas telas que se pintaban de esa manera, pues la tela tiene dirección, entonces, ¿cómo se debería cortar una tela de esas para hacer diseños? Entonces yo hice un programa que era, dada la tela, eso lo hice en Pascal, la tela diseñada por tu programa, no sabía que era tuyo,
No, 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 Sí, no. Ese fue un primer programa pionero de lo que después José Tiberio desarrolló, que se llamaba Excel. Él desarrolló ¿con quién fue? No me acuerdo ahorita bien. Lidia, sí, ellos tenían, Lidia y el esposo, que en paz descanse también, hicieron una empresa y desarrollaban software. Y ellos, con base en lo que yo les mostré que yo había hecho por puro hobby, porque eso nunca se hizo nada, en Basic, ellos desarrollaron el Excel, ok. pero Sí, no era porque el mismo programa, era diferente. El entonces, mío era, de pronto no, entonces no era el mismo, no, pero yo recuerdo que la entrada para ese proyectico que yo hice también, no era ni de ninguna materia ni nada parecido, era justamente un programa en Pascal, perdón, en Basic, que pintaba de esa manera, y después yo le añadí una parte que uno leía los moldes y decía cómo había que cortar para desperdiciar la menor cantidad de esa tela y respetando ese urdimbre me que acuerdo con que tú perfectamente de mencionas. ese programa, me acuerdo perfectamente. Interesante. Eso fue también un hito en esa época. Con José Tiberio tuvimos, o hemos tenido muy buena cercanía a muchos temas, incluyendo este. Qué Y bueno. él también me enamoró de la computación gráfica. Tanto que después de que me gradué, bueno, no sé si ya entramos, ¿nos graduamos o seguimos hablando de la universidad? No, ya te vas a ir graduando, pero Yo solamente acaba de tengo tocar un punto, ya te estás perdón, graduando, pero acaba de tocar un punto vital que es la parte de computación gráfica, que es uno de tus grandes temas ya como profesional, o sea que vas por el camino. Dale con lo que estabas hablando y tal vez Rafa quería decir algo. sí, yo quería hacer solamente una pregunta antes de que te gradúes, porque siempre nosotros en estos espacios y por la disciplina hablamos de qué estudiábamos, qué materias veíamos, qué vínculos había con otras cosas, pero esos estudiantes, ¿qué otras cosas hacían? ¿Qué, Claro. cómo era la rumba? Cómo era la vida universitaria en ese momento? Que eso afectaba directamente ese desarrollo de la ingeniería. Había muchas mujeres en ingeniería, éramos considerados bichos raros de alguna manera, o no, ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo era esa vida universitaria? Para mí, la red social de la universidad estaba en lo que se llamaba los perros, el carrito de perros. Ahí era la red social, ahí uno se ¿Qué de encontraba veras? con todos los amigos y amigas. Y ahora que lo mencionas, sí, había pocas personas, pocas mujeres en ingenierías en general. En ingeniería mecánica me acuerdo dos, Dora Turk. Bueno, había más, me acuerdo dos principalmente que eran muy sobresalientes, pero digamos eran poquiticas las de ingeniería mecánica. Había más en ingeniería de sistemas, de por sí mis Ujú. mejores amigos y colegas son mujeres, de por sí Marta Elena Vargas, con la que desarrollamos después el programa que seguramente voy a tener que mencionar porque tiene que ver con la parte gráfica, eh, y socia mía de una empresa que arrancamos que se llamaba Progresión, Sara Cristina Mantilla, que también trabajó, Carolina Rubio, que también trabajó en esa empresa, y éramos, sí, había más mujeres que hombres. Y en los perros, digamos, la rumba era como la misma que uno tenía cuando se graduó del colegio, que la fiesta aquí, que la fiesta. Yo nunca he sido muy rumbero, la verdad. Me encanta socializar y todo, pero me gustan más las reuniones pequeñas que esas multitudinarias. Pero sí, hicimos muy buenos amigos y amigas en la universidad, de forma que se trabajó bastante. Pues para algo personal, yo durante la universidad tuve solo una novia, que estuve a punto de casarme con ella, también ingeniera de sistemas, Ana María Lamos, que, que pues fue mi primera novia de casi desde el colegio. Entonces pues por eso también estaba muy enfocado más bien como estar con el grupo de ella y el mío de compañeros del colegio, inclusive menos de la universidad. Muy bien. Bueno, entonces vamos Graduémonos. por el interés de la computación gráfica que estás comenzando, que es un Ah, gran sí. camino, ¿no? Dale, dale, y porque ya vamos para el grado. No, ya me gradué.
Ya te graduaste, sí. Ok. Ya me Ya estás gradué graduado. después Sí. de tantos cursos y cosas. Pues, de pronto me ocurre algo, me acuerdo de algo interesante. Entonces, mira, ahí había una pregunta que decían, bueno, ¿y cuáles fueron tu primer trabajo y todo eso? Realmente, antes de graduarme, tuve una experiencia en ingeniería de sistemas muy enriquecedora con el Instituto SER de investigación dirigido por Eduardo Aldana, que fue la creación de un banco de datos para el Ministerio de Agricultura. Ese proyecto también trabajamos con Jorge Phillips y con Roberto Pardo. Trabajamos haciendo el proyecto y le hicimos el primer graficador sobre un terminal alfanumérico que ponía y pintaba sobre gráficas la altura de las cosechas que se habían hecho en cada departamento, por ejemplo, si fuera con el tamaño, o en cada fecha, en cada año, con el tamaño. Un proyecto interesantísimo. Yo trabajé en el módulo del desarrollo de gráfico con Roberto. Es un proyecto grande, proyecto que el Instituto SER se le entregó al Ministerio de Agricultura. Yo estaba estudiando todavía, y ahí estaba Ana María Lamus, Marcela Cárdenas, estaba Iván Laguado, estaba Gabriel Arias, varios que trabajábamos, y ahí gozábamos mucho también, porque íbamos a trabajar, y el Instituto SER en esa época quedaba donde hoy queda el Consubsidio, el teatro Consubsidio, ahí en uno de los... Entonces bajábamos y ahí tomábamos onces, pasábamos muy contentos ahí entre trabajo y relación. Entonces ese fue como el primer punto antes de graduarme, que era trabajo, porque era para pues nos pagaban como estudiantes. Luego, el primer trabajo formal donde firmé contrato laboral fue con Tomás de la Rue. Tomás de la Rue en esa época, y creo que todavía sigue siendo dueños los Bautista, Fernando Bautista y el otro hermano que ahorita no me acuerdo el nombre, ellos tenían la representación de Tomás de la Rue acá en Colombia y tenían un contrato con el Banco de la República muy interesante que era fuera del transporte de valores por la cual se ha distinguido Tomás de la Rue, tenían una importación de unas máquinas inglesas que clasificaban los billetes y detectaban si el billete era falso, si el billete estaba dañado, roto. Era un robot, básicamente. Yo tengo unas fotos ahí también. Se ponían los fajos de billete, él los clasificaba y sacaba en 3 bolsillos y al final sacaba los que estaban dañados, los que se veían supuestamente falsos y los que estaban sucios y por último sacaba los que sí podían reciclarse. Eso era un proceso. Era un computador Texas Instruments 990 y yo fui contratado como ingeniero asistente del ingeniero de mantenimiento de la máquina. Esa máquina nos llamaban de golpe a las 11 de la noche y nos decían, la máquina falló, venga para acá. Entonces, vamos para allá. Y llegábamos y teníamos que entender qué era lo que pasaba. Claro, era una máquina muy sofisticada, muy compleja, tenía microprocesadores tenía unos cilindros y cada uno de esos cilindros estaba pasando los billetes. Era una mezcla de mecánica, electrónica y sistemas, todo completo ahí metido. Perfecto, ese fue mi primer trabajo pues para mí era perfecto. Sí, y yo hubiera seguido ahí de no ser porque 2 cosas. Yo me había ganado una beca para ir a estudiar a Stanford u otra beca para ir a estudiar a Grenoble, con la Embajada de Francia. Gracias. Sí. Y no fui a ninguna de las 2 porque tomé la decisión consciente y no me arrepiento de trabajar con Jorge Phillips en la creación de la empresa Micrel, que seguramente tiene que aparecer por ahí en algún punto de la historia, porque Micrel
venía, que el nombre de Micrel significa microelectrónica. Jorge es electrónico, su base es electrónica, pero él es un maestro de software. Y unido con Roberto Pardo, Ernesto Murillo, bueno, nosotros éramos otra generación, pero también estábamos ahí y era gente muy, muy brillante como Gabriel Arias, como, bueno, había muchas personas, Iván Laguado estuvo ahí también. Creamos muchos proyectos interesantísimos y entonces yo le acepté a Jorge. Jorge fue el gestor de la empresa, que yo trabajara ahí. Yo dije, no, después yo hago mi posgrado, pero no lo hice. Y hice un posgrado, fue aquí trabajando en emprendimientos. Ese fue el primero. Esa empresa fue financiada por Salomón Hakim, de los Hakims, y estaba formada, trabajaba en un sitio en la zona industrial, en la calle 13, en las bodegas de Esterbrook. Y quien nos servía como, diría yo, de mentor del emprendimiento era Ignacio Villaveses, que en paz descanse también, que nos ayudó muchísimo en todos los conceptos de negocio. Y él nos enseñó muchísimo de la parte complementaria de la cual uno no sale de la universidad, y es el modelo de negocio, el tema de contabilidad, de costos, de que la realidad no es solo hacer, digamos, telas por computador dibujándolas en Basic. Eso es una cosa maravillosa y lindísima, pero si eso no se vende o no sirve para algo, entonces ahí fue una parte de mi carrera muy importante, pero ya con un mentor como Ignacio Villaveses, hermano de Francisco Villaveses, que también estaba ahí, y del presidente de Banco Colombia, ahorita el otro hermano, no me acuerdo ahorita el nombre. Eso fue una época muy interesante y me quedé trabajando en eso. Luego luego Jorge Philip fue nombrado secretario de informática en la presidencia de Belisario Betancur. Y ahí también trabajé, apoyé como consultor en varios proyectos. Bueno, ahí ya la historia es demasiada, se multiplica mucho porque se trabajó en muchos aspectos. Uno, antes de entrar a trabajar con Micrel, yo formé, después de que Jorge aceptó la presidencia, el cargo de secretario informático, secretario informático de la presidencia de Belisario, Micrel se acabó, porque él era el gestor y básicamente ahí se dividió. Roberto dijo, yo me voy, y se asoció con Jordan, Fernando Jordan. Fernando. Fernando Jordan, y crearon Unisoftware. Y yo también me independicé, o sea, y formé Progresión con Marta Elena Vargas y Julio Serge. Julio Serge entró después. Con Marta Elena Vargas empezamos a trabajar. Julio César Serge, sí. Con Marta Elena Vargas empezamos a trabajar proyectos varios de desarrollo de software para los sectores de la floricultura, de la bolsa de valores, de los corredores de bolsa, bueno, hay una serie de proyectos de software que se desarrollan en esa época, pero el más interesante fue uno en el cual nos llevó el FONAE. Había un trabajo que nos conocía Sanabria, no me acuerdo ahorita el nombre de él, que era el director del FONAE, hermano de la negra Sanabria, que estudió en los Andes también, y nos conocía, alguien nos refirió, y terminamos haciendo un sistema de información para un proyecto que era el proyecto de la recuperación de los centros de las ciudades del país, y que encajada en lo que me gustaba, era que querían un sistema de información gráfico. Entonces hicimos, yo diría, no sé si el primero, ahí no sabría la cronología, pero un sistema de información geográfico que se llama el SIU, Sistema de Información Urbana, donde empezamos a dibujar con el GKS, el Graphic Kernel System, que estaba surgiendo en esa época, el primer programa que dibujaba mapas de ciudad.
y con información temática. Julio César, por el otro lado, también fue contratado en el FONADE y estaba desarrollando algo parecido, y ahí fue cuando decidimos unirnos para formar Progresión. Después desarrollamos otro programa muy interesante que se llama el SISU, Sistema de Información de Servicios Urbanos, que era con las redes de servicio público. Ahí unimos dos tecnologías, la tecnología raster, que era toda la información que teníamos disponible de las ciudades por medio de fotografías aéreas o fotografías satelitales, con la tecnología vectorial, y unimos esa parte antes de desarrollar PROMAP. PROMAP lo desarrollamos después en Progresión, y eso fue pues un trabajo maravilloso, trabajo que nos dio mucha satisfacción, hasta que ya no lo pudimos mantener. No tuvimos en esa época realmente la inversión necesaria para poder continuar ese proyecto, pero trabajamos con la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá, y todas las redes de acueducto y alcantarillado de Bogotá de la época fueron digitalizadas por primera vez con mesas digitalizadoras. Eso ya es de museos, ya no existe. Mesas digitalizadoras, me acuerdo la dibujante que la entrenamos, porque ellos dibujaban a mano, y las entrenamos para cómo dibujar sobre la mesa y que el dibujo pasara, y cómo los convencimos de que eso no les iba a quitar el trabajo y todo. Y eso fue una cosa. Inés Varela se llamaba ella, la directora del grupo de dibujantes. Y estaba también Triana. Ay, Dios, los nombres a mí se me olvidan a veces, pero él dirigió el proyecto, y fue un éxito en lo que fue todo el tema en la empresa de acueducto. Con PROMAP hicimos muchas cosas. Por ejemplo, mapas temáticos de la violencia del país. Hicimos el mapa del dragado de las bocas de ceniza del río Magdalena. Ese proyecto sí que fue interesante porque fue la primera vez que integramos dos sensores, un sensor de profundidad, una ecosonda, y un giróscopo que generaba, y lo metimos al programa para poder ver por dónde era la ruta de la draga, y calcular las cantidades de material que podían estar sacando. Ese fue un proyecto espectacular porque unimos electrónica con software ahí también. Bueno, ahí sí yo les puedo La génesis también hoy se habla Ay. mucho de smart cities y de ciudades inteligentes y demás. Y fíjate que era un tema que no habías tocado, de aquellos que tienen orígenes en estos tiempos. Y hoy son boom, igual que la inteligencia artificial y demás, pero fíjate que los orígenes están en esos momentos. Es otro tema que también se origina en esa época. Y Así es, darle sí. énfasis a lo que dice Luis Javier, lo dijo hace rato, como el 360, un mainframe y todo, esa época marcó el inicio de mucha tecnología que hoy día es el estado del arte, ¿no? Eso no se conoce mucho, pero ese es un poco la historia. Hay un tema que marcó un hito grande. Belisario Betancourt cerró las importaciones en Colombia. Y todos los que estábamos trabajando en importación de equipos, de alguna manera, aunque hacíamos de la software, tuvimos que hacer una variante hacia el software porque el hardware se volvió difícil para algunos. Las grandes empresas había que exportar para poder importar. Eso fue con Belisario, la época que hablaste de Jorge Phillips, ¿no? Y la Secretaría de Informática que creó Belisario. Ese fue un hito importante, eso fue cerca de los 80s, más o menos, A que se finales dio de ese los fenómeno. 80, A finales de los 80s, exacto. 86 más o menos, sí, por ahí, interesante. Sí, sí. Y valga la pena que eso fue lo que hizo que después se fundara Indusoft, que hoy día es Fedesoft, ¿sí? Porque muchos, la variante fue, bueno, no podemos vender aquí a algunos, ¿no? Que éramos profesionales de sistemas, pues hagamos software. Y eso marcó un hito de esos medio invisibles en su momento, que tú acabas de mencionar. Y el tema de mapas y de esto, para que la gente sepa, en Asís, que pues el presidente eres tú, Luis Javier,
tenemos un grupo de geomática, ¿no? Donde estamos hablando de raster y de vectorial y de satélites y de drones, y realmente ser pioneros en ese tema, pues ha sido muy importante para lo que es hoy en día ese tema, ¿no? Los mapas, Sí. ¿no? Estamos hablando hace casi 40 años cuando se hizo el PROMAP, cuando Claro, imagínate. estábamos manejando imágenes satelitales de Landsat que nos De la Lanza, permitía que el todavía está. PROMAP para poder analizar los cultivos. Hicimos muchas cosas maravillosas, impresionante. Eso era una cosa, cada día y nos trasnochábamos haciendo las cosas. Bueno, eran otras épocas. Y claro, vivimos, nos ganamos nuestro pan de cada día, como dice el Padre Nuestro, muy bien ganado y estuvo súper bien. Esa época fue maravillosa. A mí Muy bien. la recuerdo con mucho cariño y con mucha, digamos, proyección que se podía haber hecho con ese tipo de tecnologías. Bueno, ahí faltaron temas de gobierno, pienso yo, porque si eso mismo hubiera pasado ahorita con los emprendimientos, estoy casi seguro que un PROMAP, no porque lo haya hecho yo, sino o alguno equivalente hubiera podido llegar a ser uno de esos, los rapis de esta época. Habrían sido, si hubiera habido en esa época los mentores, hubiera habido los inversionistas de riesgo y hubiera habido un ecosistema más interesante para desarrollar las empresas de tecnología. Pero tú mencionaste una cosa muy interesante, Manuel, y es los gremios. En los gremios también hay algo muy importante que hablar, porque tú dices Indusoft. Indusoft, claro, Indusoft fue, digamos, que empezó a defender la creación de, digamos, los derechos de autor de los que creaban software. Pero también se había atomizado en esa época, había otras dos asociaciones, una de Axio, que era la Asociación Colombiana de Investigación Operacional, que Cálculo también electrónico de investigación operacional. Sí. esa Axio, que también, digamos, Soy socio. pretendía reunir a los ingenieros de sistemas y estaba ahí. Estaba Indusoft y había otra más que ahorita se me escapa el nombre. Y Fedesoft, que en esa época se llamó Fedecolsoft, se fusionó de esas tres empresas, de esas tres agremiaciones y finalmente se quedó Fedecolsoft. Después se le cambió el nombre a Fedesoft. Fedesoft. A Fedesoft. Fedecolsoft formó la primera, con Conciencia, porque Conciencia, el Centro de Apropiación de las Tecnologías de la Información, CATI, que fue el que Para ahora, financiar. para financiar desarrollos, pero eso no duró mucho. Y eso es lo que ahora es el CENISOFT. CENISOFT o el Centro de Investigaciones de Software, como CENICAña. Entonces, pero la primera que se desarrolló en ese tema con conciencia fue CATI, Centro de Apropiación de la Tecnología de la Información. Sí, Se trabajó en esa época. Pues yo también estuve como cofundador de Fedesoft, o Fedeconsoft. Éramos 5 empresas las que unimos, a la que nos unimos como firmantes de esa escritura que por ahí estará, que estaba Open, estaba Zurich, estaba Sigo, estaba Empresas de software. FEGET, que era como el líder de Indusoft en esa época, Sí, y estaba Progresión, que éramos nosotros. Entonces, sí, eso sí, así es. Sí, esta fue una arrancamos historia. con Soft. Sí, sí, Indusoft la fundamos. Yo fui fundador de Indusoft. Y tiene sí, una historia curiosa. Yo desde Lógica trabajaba con muchas casas de software, de estas que por las importaciones nos dedicamos solo al software. Y curiosamente esas casas de software, porque Lógica era mi software y comercializar de terceros, eran todos enemigos, comillas, ¿no? Se veía al competidor como enemigo, ¿no? Pero yo era amigo de todos. Y un día invité a un almuerzo en Lógica a todos, ¿no? Que cuando llegaron todos sintieron que yo les había hecho trampa, porque estaba el que le quitó el negocio, el que no sé qué. Pero comenzó algo muy importante en la mesa del almuerzo. Oye, los dos estudiamos juntos, le decía el uno al otro, ¿cierto? Los dos éramos amigos, ¿no? Y como dije yo en alguna entrevista, es muy difícil que la gente que hace software sea mala persona, porque es que no hay tiempo, ¿sí?
Y ahí comenzaron a generarse unas amistades donde ya eran amigos, ¿no? Que perder el negocio era otra cosa. Y para protegernos de la piratería se creó Intusoft, que fue tal vez uno de los elementos fuertes, y después vino la idea de ustedes de exportar software. Hasta hicieron una misión a la India en esa época. Estaba también Víctor Duque, excelente de la IBM. Bueno, esas Exactamente, son épocas que fueron trazando lo que es hoy, pero que está saliendo en la historia de todas maneras, en estas historias, ¿no? correcto. Bueno, La sí, formalización de la industria del software es algo vital para cualquier país y yo pienso que la labor que ha hecho FedeSoft es excelente. Y sin entrar ahora en lo de Asís, porque Asís también eh, hace una agremiación muy importante que ahí sí que tiene mucha más historia que FedeSoft y que reúne a todos los profesionales, individuos que han trabajado y han aportado para la informática del país. Entonces, Asís hay que defenderlo a como de lugar y así tenemos es. que ir trabajando muy fuertemente para que tenga una proyección más allá de lo que hemos logrado hasta el momento. La alianza con Redis me parece vital. Ojalá que mantengamos siempre una cooperación muy importante y una colaboración para que eso se logre. Y así se ha evolucionado muchísimo. Yo estuve en Asís primero como vocal de una junta directiva, ya ni me acuerdo cuándo, Beatriz siempre tiene esas fechas, pero yo no me acuerdo. Vocal, luego fui tesorero y en varias oportunidades. Y recientemente acepté la responsabilidad de ser presidente y nos tocó la pandemia, fue bastante complejo la situación en esa época. Y bueno, seguimos, Sí, y hay que reconocerlo, seguimos buscando la manera de que Asís tenga una autonomía, una forma de estar generando y genere autosuficiencia, porque nos toca muy duro para mantener así es. y pues vale Así la es. pena resaltar la labor de Beatriz, que ha sido histórica desde que se fundó prácticamente Asís, y de los fundadores de Asís, Alfredo Amor, Diego Escobar, bueno, una cantidad, se me escapan seguramente muchos nombres de los que arrancaron Asís. Entonces, ahí hay una historia que hay que Eh, manejar. Y ahí yo mandaría un mensaje muy interesante y es unir el país alrededor de una agremiación. ¿Por qué? Porque también pasa lo que pasaba cuando se formó FEDECONSOFT. Había 4 o 3 asociaciones que querían hacer lo mismo, pero nadie hacía nada, entonces logramos unirnos. Listo. Y el objetivo era la Federación de la Industria del Software. Ahora tenemos sí, yo digo un vehículo que se llama así, la Asociación Colombiana, y le cambiamos el nombre recientemente para incluir más personas, digamos, eh, disciplinas que tienen que ver con la informática y con la computación. Entonces, Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines, para quitarle el nombre que solo fuera de ingeniería de sistemas y computación. Entonces, ese nombre ya se universaliza y yo sí quisiera lanzar, si alguna vez esto se publica, un llamado a todas las asociaciones regionales de Medellín, de Cali, que quieran, que se unan a esta causa y que creemos una sola agremiación de ingenieros de múltiples disciplinas que estemos apasionados por la aplicación de las tecnologías en beneficio de la sociedad del país. Entonces, Sí, eso yo... eso está muy bien. Como estamos hablando de la evolución de la ingeniería de sistemas, valga la pena decir esto. La tecnología ya no es de los ingenieros de sistemas. La tecnología es de la sociedad. Es del taxista, es del abogado, es del PhD, es del estudiante, es de la sociedad, ¿no? Y para los que nos van a oír en esta charla, REIS, que es la red de programas de ingeniería de sistemas, somos en universidades, a raíz de REIS se crearon la red de todas las ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, mecatrónica, etc. Son 8 redes y todas giran alrededor de la tecnología.
De tal Sí. manera que Asís va a tener que convocar a esos 8 presidentes, que tenemos un grupo llamado Red de Redes, porque el blockchain los manejan los de industrial, ¿sí? Civil está manejando todo ese software para ingeniería civil impresionante que existe hoy en día, es decir, cada una de las ingenierías. Entonces, Asís es un puntal muy importante, ha sido y será para el futuro. O sea, muy bien haberlo mencionado. Sí, creo Bueno, que yo creo, significarlo. Que sea una IEEE colombiana, que sea una ACM colombiana, pero sí, que sea de todo el país, porque si nos dividimos, te pasa lo que te pasó a ti cuando invitaste a tus amigos. Aquí no estamos compitiendo. Hay que buscar es la sinergia de cada una de esas asociaciones, de cada uno sí. de esos para tener más sólido toda la Ahí, representatividad ante el gobierno también, porque si estamos claro, fraccionados, todo, el gobierno, claro. Ujú. Claro, claro. La experiencia de Redis, de haber creado la red nacional, ¿no, Rafa? Redis nació solo en Bogotá, hoy existe en todo el país, y realmente sí se puede trabajar y quitar el fantasma del centralismo, ¿no? Si no es una cosa global de la profesión, eso es importante. Estamos sobre el tiempo más o menos. Como decía Rafa, al principio aquí podíamos durar todo el semestre hablando de esto, y seguramente habrá fase 2 o no lo sabemos, pero verdaderamente, Luis Javier, agradecerte porque es que reúnes una generación, ¿cierto? Hay que ver esa generación tuya, cómo creó cosas novedosas para el futuro, ¿no? Y ya se va pensando desde el comienzo que era, uy, un computador, la programación en Fortran, todo esto, y luego comienza a darse más conocimiento como la inteligencia artificial, que en esa época se estaba trabajando con Prolog y todo eso que mencionaste. Eso suma mucho. Esto lo van a oír seguramente estudiantes. Esto por ahora vamos a recopilar todo esto y en algún momento publicaremos estas conversaciones, ¿no? Eso es algo que iremos diseñando en el proceso. No sé si excelente. Rafa quiere comentar algo como para ir Sí, cerrando y luego le damos la palabra otra vez a Luis Javier. Y Sandra Eh, también ya está con nosotros desde hace un buen rato. A Sandra, sí. Sandra Sandra, llegó como un fantasmita, sí, ahí la vemos. Hola, chévere. Sandra. Muy buenas tardes, un placer Ya- haber escuchado esta retórica acerca de la ingeniería en Colombia, desde las personas que hicieron parte de ese desarrollo de tecnología en nuestro país. Y que sí quisiera hacer una pregunta, Manuel, y está relacionada porque es que durante la entrevista nos hacía un paralelo muy interesante entre la tecnología que estaba en la época de los 80 y la tecnología, parte de esa tecnología que se desarrolló y se usa actualmente. Y me gustó mucho el aporte y la motivación que en esa época brindaban los docentes y los empresarios o los gestores de tecnología. Entonces, de pronto, hacer énfasis en cuáles eran esas características que llevaron a motivar a esos jóvenes de los años 80 a desarrollar empresa, a utilizar la tecnología, a crear desarrollo para el país. Si de pronto nos pudiera hablar un poquito sobre eso. Claro, Bueno, Sandra, Luis Javier, sí, preséntate, saluda a Luis Javier, Sandrita, preséntate. Perdona que lo Bueno, diga de esa manera para que te identifique, que mi nombre es sales del Sandra grupo Liliana gestor. Rojas, No te vemos bien en soy, la pantalla. En la no, no, cámara te vemos oscuro, oscuro, oscuro. oscuro, oscuro y estamos de día. ¿Quién sabe si es aquí donde está el modo de efecto? ¿Será? Ninguno. Coméntale Bueno, tu rol en la nacional y lo que estás para que Luis Javier te identifique mejor, aunque él te conoce, seguro. sí, mi nombre es Sandra Liliana Rojas Martínez, soy ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, profesora del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. Actualmente pues trabajo mucho con los jóvenes para promover el desarrollo de la programación de computadores a nivel de la universidad en las sedes y a nivel del país con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones y pues apoyando a Manuel en Redis y a Rafa con esta labor que han desarrollado desde hace muchos años de impulsar la ingeniería de sistemas en Colombia. Ok, maravilloso, entonces, Luis Javier, cuéntanos, como el entrevistado de Luis Javier, no yo, ¿no? Esa pregunta de Sandra en tu época, esa gestar empresa y todo, si quieres comentar algo como para resumir.
Sí, yo resumiría el hecho de que el país en general siempre se ha preocupado para crear empresas. Creo que es algo importante y es como un ADN que viene en algunas personas, perdón, no diría el país. El país ha tratado de fomentar la creación de empresas en muchos momentos. Sin embargo, en el caso de la tecnología, creo que el momento más importante ha sido desde que se descubrió el Silicon Valley en San Francisco y se empezó a ver y se trató de replicar esos modelos de creación de riqueza a través de la tecnología, a través de la empresa privada de tecnología. En mi época sí había fomento, el FONADE, que lo mencioné, y ahorita me olvidó otro proyecto muy importante que se gestó en esa época, era que en esa época el FONADE buscaba la manera de financiar proyectos que tuvieran impacto social o impacto en la tecnología. Además de la recuperación de los centros de las grandes ciudades en la cual participamos, que ya lo mencioné, estaba uno que era cómo hacer que los muchachos aprendieran programación de mejor forma, más rápido, más fácil. Y hubo una idea que después resultó ser que su tesis no era adecuada, la hipótesis no resultó falsa, pero que si podían programar con un lenguaje que fuera en español, podría ser más fácil. Entonces, con base en esa idea, y estaban llegando los computadores, los IBMs, PCs y los XT, que venían cuando tú los prendías automáticamente, lanzaban un intérprete de BASIC. Ese intérprete de BASIC, pues empezaba a hablar uno para programarlo tenía que decirle for igual o en inglés, las primitivas. Entonces se ocurrió la idea de crear un BASIC en español. Y FONADE financió ese proyecto. Ese proyecto lo desarrollamos también con el Instituto SER, si mal no me acuerdo, y trabajamos, ese fue con Micrel, y trabajamos en eso. Ernesto, que hizo con herramientas de Unix, el Jack y el Lex, todo, Lex es el analizador lexicográfico, el Jack es el que genera el compilador, o sea, el analizador semántico, el Jet Another Compiler. Con eso generamos el intérprete en BASIC en español, se llamaba Básico. Eso funcionó en algunos pilotos, pero no progresó después. Pero una cosa importantísima de eso es que para que eso funcionara, teníamos que reemplazar el PROM del IBM PC, que ya lanzaba automáticamente el BASIC, y reemplazarlo con nuestro intérprete de Básico. Y para eso trabajamos Gabriel Arias y yo en la creación de ese PROM, reemplazándolo. Eso fue, nos sacamos canas tratando de entender los buses, los tiempos de interrupción, todo lo que era necesario para que el PROM arrancara con Básico. Eso fue un proyecto muy interesante y de ahí hubiera podido surgir una empresa interesantísima. Claro. Pero no teníamos yo creo que lo que ha faltado aquí es el tema de la inversión privada que crea en ese tipo de proyectos. Fíjate que con Roberto hablamos de que lo que estudiamos fue Computer Science, ¿no? En el comienzo, ¿sí? En los 80s apareció el DOS, apareció el CPM de Gary Kildare, que era el primer sistema operacional en micros, para todos los micros, que iba a ser el candidato para el IBM PC. Y Gary Kildare, él fue profesor mío, yo estudié con él para generar, imagínate sistemas operacionales multiusuarios para micros. Esos eran los temas que nos preocupaban en alguna parte. Y él se portó regular con IBM, Gary Kildare, y IBM dijo, no me llaman más de señor, porque negó una cita un jueves, porque ese día manejaba su avioneta, ¿sí? Y Gary Kildare murió de depresión. Esa es la historia de Gary Kildare. Y en ese momento pasó Bill Gates, que dijo, yo tengo el BASIC y tengo el DOS, y ahí arrancó. Y luego IBM sacó el Xenix. Xenix fue el pionero de Unix. Era Unix realmente, pero imagínense, Microsoft tuvo Santa Cruz Xenix, ¿te Operation. acuerdas? Y Eso fue después fue Santa Cruz Operation. Pero antes desarrollado. era Xenix de Microsoft, que eso era un poco extraño decirlo.
Sí. Entonces fue una época donde la tecnología comenzó a dar esas vueltas para comentar. En el 80, creo que Windows se vino a crear como un poco en el 84 o algo de ese estilo, ¿no? Bueno, esa es un poco la historia que seguiremos tratando. Ay, Bueno, ya que esa historia, hay una historia interesante después de el antagonismo entre Windows y Unix. Y Unix. Esto es bien interesante, que lo acabas de mencionar, y el desarrollo de las redes, cosa que Bill Gates no creía en las redes, no creía en el Internet, porque así fue. Hay declaraciones históricas de él que decía que el Internet no iba a funcionar. Y el antagonismo con una empresa en la cual yo trabajé, Sun Microsystems, y que Sun significa Stanford University Network. Esa N de Sun fue lo que más digamos, era el antagonismo con Windows. Y el fundador de Sun Microsystems, Scott McNealy, era totalmente antagonista con Bill Gates. Increíble, ver esos temas era muy interesante, y ver cómo después la evolución del Internet hizo que Windows cambiara totalmente, y no creía en los browsers y después sacó su propio browser. Bueno, son temas muy sí, interesantes la de historia, sí. Sí, historias. esa fue una época que la historia se movió muchísimo en ese sentido, Claro que sí. en esa época, y Santa Cruz Operation, ¿no? Por Nosotros íbamos cada año un mes a no estudiar creía, Unix. tanto no creía Bill Gates en eso, que se dio lo de Xenix, que tenía la base de la estructura de las redes, se lo cedió para que lo desarrollara Santa Cruz Operation. El Unix Exacto. para Windows era pecado mortal. Sí. Era pecado mortal. Y Santa Cruz, nosotros viajábamos, decía, cada año viajábamos un grupo, un mes a la Universidad de Santa Cruz a estudiar Unix, ¿no? Pero el más competidor fue después Linux, pero vamos a parar esa historia ahí, porque si no, no acabamos. De acuerdo, Porque ¿no? cuando sale Linux era pecado, ¿sí? Para hablar de eso. En esa época Guillermo Santos fundó su revista, se me olvidó, la revista de Guillermo Santos, que era solo Microsoft. Enter. Y él me invitó, me dijo, Manuel, escribas una columna sobre Linux, en la de Microsoft, porque realmente era Microsoft, y yo escribí un artículo que se decía, ¿habrá vida más allá de Windows? Y no me volvieron a invitar a escribir, ¿no? Porque había antagonismo, ¿no? Barras bravas. A mí me Sí, pasó eran épocas. parecido. A mí también me invitaron a escribir artículos, sobre todo en la columna que él tenía en El Tiempo de los lunes, y no me volvieron a invitar porque fui en alguna época un poco antagonista. Sí. Sí, pero bueno, eso cambió, obviamente eso cambió. Guillermo ha sido un tipo universal y ha Guillermo logrado Maravilla. grandes cosas, sí. Bueno, vamos a finalizar porque toca finalizar, así es la vida es dura, como decía un profesor, ¿no? Como decía Tiberio. Pero la charla da para, para mucho. Si quieres, Rafa, haz algún comentario, Sandrita un comentario, y le damos la palabra para cerrar a Luis Javier. Gracias, Manuel. Luis Javier, pues muchísimas gracias. En nombre de todo este equipo, muchísimas gracias, no solamente por tu tiempo, sino por la pasión, por la huella que evidentemente existe en la computación y la disciplina en nuestro país, gracias no solamente a la generación, sino en particular a Luis Javier Parra. Hay cosas que definitivamente han afectado lo que nosotros somos y hacemos. Me gustaría escucharte una pequeña opinión sobre, bueno, sabemos, cuando uno mira hacia atrás, puede pensar en un montón de cosas maravillosas, pero no somos ángeles, digo yo siempre. No somos ángeles, no todo era perfecto, ¿sí? Y también había muchas cosas que uno dice, esto se perdió y valdría la pena recuperarlo. Entonces, ahora cuando cierres, de pronto, si nos dices algo de qué hay en esa dirección, qué nos perdimos que crees que se debería recuperar y qué se mantiene, que sabemos que no funcionó y que definitivamente ojalá y Dios nos oiga y se elimine. Entonces, y sobre todo un agradecimiento infinito por esta sesión, muy interesante y divertidísima además.
No, Muy gracias. bien. Gracias, Rafael, Manuel, Beatriz y Sandra, Kevin. Pues miren, sobre esa pregunta es difícil ser ángel y mirar hacia atrás y decir qué sigue, qué es valioso. Creo que lo más valioso que hay que mantener es el contacto con los colegas, no el contacto vía las redes. O sea, yo creo que una cosa que se está perdiendo en la sociedad y todo, a pesar de que este no es presencial, pero es diferente a muchas reuniones, yo creo que sí es muy importante las tertulias presenciales, donde se discutan temas específicos. Yo creo que eso se ha perdido mucho. Eleonora está haciendo unas tertulias buenísimas los sábados de cosas así. Entonces yo diría que o usar la tecnología, pero unas tertulias de este estilo me parecerían muy enriquecedoras para las personas que puedan participar. Y yo creo que lo importante es mantener la aplicabilidad de la tecnología para el bienestar social, para el bienestar de nuestra comunidad, para unirnos, el tema de mantener la unión, lo que decía de los gremios, es vital que hayan el representante de la industria, el representante de las profesiones y que haya una sinergia inclusive entre esas dos grandes representantes de los actores de la tecnología y de las aplicaciones sociales. Parece muy importante que se mantenga eso. Que ahí Bueno, va. muy bien. Gracias, Ok. Luis Javier. Bueno, muy bien. Sandra, ¿quieres comentar algo? Sí, pues agradecerte por la presentación, por el detalle, tanto a ti como a Manuel y a Rafael, por el detalle tan minucioso de la explicación de las tecnologías en esa época, tanto de lenguajes de programación como el software que se desarrolló, como el detalle en la descripción de los elementos técnicos, que yo creo que enriquece este resumen o este recuento de la historia de la ingeniería en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Hola Javier, pues muchas gracias. Creo que de lo último que dijiste, como dice la quinta revolución industrial, volver a lo humano, ¿de acuerdo? Este comentario tuyo, volver a lo humano, ¿no? Sí, Que se importante. trabajaba con una pasión enorme, porque hablábamos de saber que en algunas de estas generaciones entramos a la universidad y no sabíamos en qué íbamos a trabajar. Nadie estaba diciendo, voy a trabajar en esto para ganar plata, eso no existía. Existía una Sí, pasión enorme por el conocimiento, básicamente, ¿no? cierto. Entonces, danos la despedida, Luis Javier, y vamos a cerrar la tertulia. Bueno, gracias Manuel. Reitero mis agradecimientos para todos. Bueno, yo humildemente diría que hay muchísimas más personas que han aportado a la tecnología, a la historia, y que ojalá se pueda entrevistar a todos los posibles porque cada persona puede aportar muchísimo en este quest, en esta aventura de recuperar qué es la historia de la computación para Colombia. Hay muchísimas personas valiosísimas que pueden estar Mm. complementando todo lo que nosotros podemos estar hablando ahora. Entonces, no, Bueno, agradecerles. Y quedó mucho tema por hablar, tecnologías claro, nuevas. Nos quedamos sí. en 1989, 90. Bueno, sí, esta era reminiscencias, ¿no? Reminiscencias, ¿no? Sí, exacto. Viene la foto de Beatriz, la foto que Listo, tomas al yo grupo. aproveché y tomé cuando vi a Sandra aquí, Ah, ya. que apareció bien, pero ¿Y si nos salió ponemos Sandra? en pose, Sandra, y prendes cámara, o tomo ¿Y otra. Kevin? ¿Y Y Kevin? Por allá Kevin, se desapareció Kevin, Kevin. por favor, históricamente, que aparezcas en la historia. Eso, Kevin, ahí está. ¿Listo? sí. Bueno, Eso, Kevin, ahí tú está también ayúdame Kevin, a tomar claro. otra foto. Perfecto. Esperen, yo Listo, veo bueno. cómo está aquí, minuto, que haya quedado buena. Listo, 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 bueno. quedó. Ok, Gracias. muchas gracias a todos Muchas Gracias. gracias a y todos. Un nos abrazo seguimos grande. viendo. Nos Feliz Muchas semana. seguimos gracias, viendo. Rafael. Que estén muy bien. Gracias, Luis Javier. Hasta Gracias. luego, Luis Javier.
Muchas gracias. Puedes parar la grabación, Kevin.